este paciente yo no sé si es un paciente que si yo lo hubiese enrolado en el CUPIT sería uno de los del crossover, probablemente. Entonces yo creo que hay que individualizar el paciente. Y contestando una pregunta que recién hizo Hernán, sí hace un poco de ruido poner en el punto final primario mortalidad con terapia de reemplazo renal. La verdad que me parece que lo primordial en estos pacientes es tratar de sacarlos del shock refractario, tratar de bajar la mortalidad y que queden con la mejor función ventricular posible para disminuir las internaciones. Y a todo eso sería lo ideal con la mejor función renal. Pero no sé si lo podemos equiparar a la mortalidad. A partir del CUPRIT se nos aclararon un montón de cosas, pero nos han quedado varias dudas. Yo principalmente creo que es importante, que ya lo dijeron bastante, es estratificar el pronóstico del paciente. Por ejemplo, algo que me parece importante se podría hacer el CAR score, que es un score que cuando tiene más de 6 en shock cardiogénico nos habla de que el paciente ya tiene un 80% de mortalidad. Entonces, este estudio del CUPRIT más un score muy alto, creo que ahí iríamos solamente a revascularizar la culpable y esperar, obviamente con todo el soporte hemodinámico, etcétera, y no intentaríamos hacer estrategia de múltiples vasos en ese paciente en particular. Es decir, que nos sirve más para saber en qué paciente no avanzaríamos si tendríamos la idea de hacer, por ejemplo, algo más de múltiples vasos. Pero en un score como este bajo, paciente joven, donde, por ejemplo, cuando decimos múltiples vasos, a veces no sabemos de qué estamos hablando. Como dijiste vos, o sea, si son 3 vasos, si son 2 vasos. El CUPRIT, cuando hizo el análisis, el subanálisis por vasos, le daba mejor a medida que había más vasos. Entonces, si es un paciente que tiene 2 vasos simplemente y es una DEA ocluida y una lesión en la CD proximal del 70% y un paciente con CAR score bajo, a ese paciente tal vez que podría ser un candidato a múltiples vasos en la misma intervención, o sea, en agudo. Y pues, ahora que sigan las chicas, y después me gustaría también tener la opinión de Hernán y de Ernesto, si tenemos un paciente, por ejemplo, individualizado, donde tiene infarto previo, está en shock cardiogénico, múltiples vasos, pero hace una ATV monomorfa sostenida en el momento del shock, no polimorfa, o sea, lo veo desde el punto de vista de la electrofisiología, déjenme meter ese bocadillo. ¿Qué harían? Vuelvo a repetir, no un paciente con TV polimorfa que sabemos que es bien isquémico, sino con TV monomorfa, si no revascularizarían todos los vasos en pos de evitar gatillos para esa taquicardia monomorfa. Bueno, ante todo, felicitaciones a los que hicieron la exposición. Llama la atención y también dentro de lo que es el CUPRIT, digamos, en lo que son los resultados finales y en lo que es dentro de todos los resultados, en los pacientes, digamos, que abrieron los vasos en primera instancia, que se ve que en los pacientes que hicieron estrategia multivaso tienen mayor daño, digamos, cerebral, digamos, daño neurológico. Eso no sé si será en realidad por el tiempo de hemodinamia que tiene, que también es un paciente que está descompensado en ese momento. Aparte, bueno, del contraste y de todo lo que uno piensa también lo que es lo renal, el daño renal. Y bueno, y después sí también queda bastante claro que en lo que es, que después al alta, bueno, la mayoría, la estrategia es que se terminan abriendo, digamos, los vasos, no en primera estrategia, pero sí al alta. Que los pacientes, digamos, que tienen la estrategia de múltiple vaso, tienen menor incidencia de insuficiencia cardíaca también al año, que eso no sé si será porque también mejora lo que es la función de ventricular, aunque eso no está valorado, digamos, en lo que es ese trabajo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos a participar de la controversia. Felicitar a los expositores, estuvieron excelentes las exposiciones. Y bueno, yo creo que la clave acá también es individualizar, como dijeron, el paciente, individualizar también los centros en los cuales trabajamos, saber con qué materiales disponemos
Y bueno, también saber recordar que las guías son guías y no son reglamentos, que lo que puede ser clase 3 en un paciente, por ahí en otro paciente es lo que está indicado. Y bueno, y ser flexibles y un poco creativos también para lograr los mejores resultados en nuestros pacientes. Bueno, felicitaciones a los dos. Es interesante la discusión. Obviamente, ¿cómo me cuesta al cardiólogo admitir un trabajo nuevo, ¿no? O sea, siempre que aparece algo nuevo, randomizado, bien hecho, entonces empezamos a discutir si el resultado se debe a que la asistencia fue más en el grupo, más ACV. Es un randomizado, es el único que tenemos, es importante y da un resultado. Y ese resultado cambia las guías. No significa que las guías mañana no puedan cambiar nuevamente porque aparezca otro trabajo. Pero, digamos, uno debería agarrarse a la evidencia cuando la evidencia proviene de un estudio randomizado con la crítica lógica, porque antes no teníamos nada. Antes teníamos recomendaciones, casos clínicos, y entonces las guías decían algo y ahora dicen otra cosa completamente distinta. Obviamente el análisis del trabajo muy bien, felicitaciones a los dos, estuvo muy bien hecho, ¿sí? Hay cosas a favor y en contra de la revascularización, y ahí uno va a un congreso, el europeo, el americano, y siempre hay una mesa como parecida a esta, de qué tenemos que hacer en el shock cardiogénico, revascularización completa o el vaso culpable. Y siempre pone un hemodinamista que defiende la revascularización completa, y un clínico que solo da el vaso culpable. Y nunca se llega a ninguna conclusión. ¿Por qué no se llega a una conclusión? Porque cada uno defiende su postura. Y si en vez de defender la postura buscáramos cuál es el mejor paciente, que fue lo que marcaba Luciano recién, ¿y cuál sería el mejor paciente? ¿Sería lo mismo que un paciente que no tiene shock cardiogénico? Porque si es así, es vaso culpable y el segundo vaso previo al alta, si el segundo vaso tiene lesión crítica. Si no, búsqueda de isquemia por cualquier método, ¿sí? Una lesión de 70% en un segundo vaso no culpable, en un paciente fuera del shock, es búsqueda de isquemia, por FFR, por PEC, por lo que fuera. Cuando la lesión es más de 90%, es revascularización del segundo vaso previo al alta. ¿Acá qué cambia? Cambia que el paciente está en shock cardiogénico. La verdad que hay que ser unicista y utilizar el criterio clínico en todos los pacientes. En todas esas discusiones en los congresos se llega a una conclusión final, y esa conclusión final es que hay 3 o 4 grupos de pacientes que sí o sí se hace el segundo vaso en el momento del shock. Unos los marcaron por acá, la lesión de 90% con flujo TIMI en el vaso no culpable. Por supuesto que ese paciente no se va de hemodinamia sin hacer el segundo vaso. La segunda es cuando no se encuentra el vaso culpable. Recuerdan que hay pacientes que están en shock cardiogénico y que no tienen un cambio eléctrico claro, porque son infartos sin supra o porque el cambio es tan difuso que no se ve, y en ese caso hay 2 vasos críticos, y bueno, no hay que apostar a que uno sea el culpable, sino hacer los 2. El tercero lo marcaste vos recién, es la taquicardia ventricular hemodinamia, la inestabilidad a pesar de tener el vaso abierto, o seguir en shock hipotenso y con flujo lento en el otro vaso. Esas situaciones son situaciones que salen de los trials y uno debe avanzar en el segundo vaso. En todas las demás, la discusión con el clínico, la evaluación previa al alta, creo que es lo que prima. Doctora Majul, ¿algún comentario? No, un poquito reafirmar lo que dijeron todos, pero en especial felicitar a los expositores que estuvieron excelentes. Yo creo que a veces, más allá de todos los datos que se presentaron, todos quedamos sorprendidos, en el europeo cuando se presentó el culprit, y como dice el doctor, es la evidencia y uno tiene que escucharla, pero también tiene que extrapolar al lugar donde uno está, o sea, no solo al paciente que uno tiene, sino los medios con que uno cuenta. A uno le toca trabajar en distintas instituciones y trabajar en sociedades científicas, y cuando escucha, un médico le dice, en mi centro revascularizamos todo, el otro le dice el vaso culpable, todo, y la realidad es que está vinculada con los distintos dispositivos que uno dispone. Nosotros acá mismo en el Congreso preguntábamos, y a propósito del análisis del culprit, ¿quién hace hipotermia? Nadie. Hipotermia está analizado en el culprit. ¿Quiénes usan asistencia ventricular? Nosotros, por ejemplo, los que hacemos imágenes, cuando organizamos un congreso y buscamos que algún experto hable sobre el valor del eco en distintos dispositivos, nos cuesta mucho encontrar gente porque no hay experiencia. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que nosotros no disponemos de todos esos dispositivos. Los dispone el doctor Duronto de la Fundación, los disponen en el Cardiovascular de Buenos Aires y otros centros de alta complejidad, pero no en todos y no en todo el país. Entonces, que tengamos simplemente una alerta de que cuando recibimos una información es muy valiosa, pero veamos si podemos extrapolarla a nuestros centros, nada más. Yo simplemente
no para contradecir lo que decía Ernesto, pero un poco para entender por qué a veces uno no se tiene que agarrar tanto de las guías. Yo le encuentro 1.000.000 de críticas a este estudio, más allá de que sea el estudio randomizado que tenemos. Creo que no está bien mezclar pacientes con supra y pacientes, por lo que vos decías, porque es muy difícil en un paciente que no tiene supra definir cuál es la arteria culpable. Entonces, hacer la angioplastia, una arteria que yo creía que era culpable y resulta que no lo era, y quedarme ahí, me parece que ahí es una macana grande. Entonces,